Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche, yo soy Juan Carlos. Hola, yo soy Liz. Y hoy queremos estar hablando un poco de esta dinámica que para muchos, de acuerdo a nuestra experiencia, es un poco complicada o extraña, más bien, que es hacer educación en casa, hacer escuela en casa. Y ha sido un reto desde el principio, donde yo recuerdo, pero me gustaría que habláramos primero un poco de por qué nace esta idea, tanto en ti como en mí, y cómo en un momento fue una parte determinante para decidir que realmente tú eras la persona con la que yo me iba a casar, en mi caso. Si quieres empiezo yo. En mí nace, creo que por el pastor de la iglesia a la que vamos. Él viene de hacer educación en casa con sus hijas y como que cada vez que hablaba de eso a mí me animaba y me hacía considerar realmente que sí era viable, que era posible y que era mucho mejor modelo que lo que ofrece la educación tradicional en general, por un tema de convivencia, por un tema de atención a los hijos y también porque a mí me choca la escuela formalmente. Entonces lo que pasa conmigo es que yo termino fastidiado de la escuela. O sea, cada día terminaba cansado y me chocaba que me compararan con mis hermanos, toda esa dinámica me termina fastidiando. Entonces, escuchar que escuela en casa por lo general es, en el mejor de los, en el caso más apretado, mejor dicho, son 3, 4 horas cada día y no hay tareas. Entonces, pensar en eso y poder ofrecerle eso a mi hijo, a mí me motivó mucho. Y creo que eso fue de las primeras cosas que empecé a considerar. Ya después entro a estudiar pedagogía y me doy cuenta que en definitiva no empato con la mentalidad educativa escolar que se suele manejar, donde está muy enfocado a que el niño memorice cosas, pero no esté pensando. De hecho, lo que menos se les enseña en las escuelas es a pensar. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando, estás dejando de seguir las instrucciones y de completar los renglones que te están pidiendo. Entonces, cuando empiezo a notar eso, mientras estoy estudiando la carrera, para mí es definitivamente es, escuela tradicional o escuela de cualquier rumbo, al menos durante los primeros 15 años, para mí es un desperdicio de tiempo para el niño. Y obviamente junto con todo eso ha habido otros temas de objetivos que yo quiero imprimir en mi hijo, cómo es que él aprenda a pensar, cómo es enseñarle en los caminos del Señor, cómo es que pueda haber un ejemplo en mí, un ejemplo real en cuanto a interacción diaria, de cómo es vivir con temor de Dios, de cómo es vivir delante de Jehová y motivarlo a explorar oportunidades que tal vez yo no tuve y creo que tú tampoco, en el hecho de talleres extracurriculares, como que tener el tiempo y la disposición a explorar otras áreas de interés que no va a tener necesariamente en una escuela. ¿Cómo fue tu caso? Ay, pues yo, la verdad es que yo no sé, yo creo que fue, ¿cómo se puede decir? Poco a poco, o sea, habiendo escuchado también a otras personas que daban o tenían escuela en casa, yo no crecí con este, ¿cómo se puede decir? Con este concepto de escuela en casa tal cual. Yo sabía también de algunas personas solamente que conocía de pequeña que estudiaban en su casa, ¿no? Y para mí era como, no tenía el concepto de escuela en casa, o sea, solo sabía que no iban a la escuela, que estudiaban en su casa y punto. Pero pues también veía mucho, ¿cómo se puede decir? Mucho conocimiento en ellas, ¿no? Entonces veía que realmente sabían de muchas cosas, claro, y muchos temas de interés y demasiadas cosas que ni siquiera yo aprendía, habiendo ido a una escuela pública
común, ¿no? Ujú. Entonces, pasando el tiempo, cuando ya me convertí al Señor, luego empecé a estudiar la carrera de enseñanza de inglés, pues te metes en toda esta área del ámbito de la enseñanza, metodologías, Filosofías, todos etcétera. los métodos de enseñanza y demás, ¿no? Entonces, pues ya empiezas a andar por esos caminos y todo, pero no hasta que yo entré a dar clases me di cuenta cómo es la educación, porque una cosa es lo que tú aprendes, que vas a ser maestra y todo muy bonito y lindo, y la realidad de un salón, aunque sea una escuela privada, puede ser bastante, ¿cómo se puede decir? Abrumador, porque no tienes como antes que se escuchaba, según yo, porque yo cuando vivía de donde yo soy, las privadas eran de 5 o 7 niños, según donde yo Sí, sabía. Yo claro. jamás pisé una de esas escuelas, pero sí, yo escuchaba. Y actualmente una escuela privada tiene 25, 30 niños. Eso teníamos en la escuela pública Sí, en mi y época. una pública ahorita son de 40 para arriba, la mayoría. Es una locura, o sea, ¿cuánto tiempo le dedicas a cada niño? ¿Cuánta atención realmente le puedes poner? De verdad, yo creo que debe ser una maestra superdotada con toda la, ¿cómo se puede decir? El amor a la enseñanza y a la justicia y a todo para que las cosas se puedan hacer como tienen que ser, ¿no? Porque ¿cómo puedes atender a tantos niños como se debe No, y aún teniendo esa y vocación, guiarlos? no Es que es llegas a mucho. suplirlo. Y, Claro. o sea, dependiendo también de las edades, porque, o sea, yo recuerdo que la última escuela donde yo trabajé era privada y tenía yo 27, 28 niños y eran de quinto año y parecían con una carácter, no sé cómo se dice, una actitud de un niño de secundaria en mi época. Ujú. O sea, y yo salí súper abrumada de esa escuela, dije, no puede ser, está súper, súper denso el ambiente. Eh, Tristemente hay muchos casos de niños que pasan desapercibidos, y que tienen ciertos temas también, ¿no? Tuve un alumnito en mi anterior escuela antes de este colegio que él tenía un tema y yo me di cuenta. Yo estaba en una escuela cristiana dando clases, pero a niños como de primero y segundo. Él era me parece que entró en segundo año, no recuerdo bien, pero no, lo tuve desde primero. Y él tenía un tema ahí raro que no había diagnosticado su familia y yo simplemente me di cuenta de que algo estaba, bueno, raro. Ujú. Y bueno, al final de cuentas, pues se trató el asunto, se platicó con los papás y así, ¿no? Pero pues él trae un tema de algún tipo de Asperger, Creo que ya es autismo tipo autismo, 1, algo así. pero sí o sea, sí se veía que era un autismo un poquito, no sé qué nivel, no Ujú. sé. Al final yo no supe ni me enteré. Solo le avisó a la mamá ciertos temas y demás. Pero él mejoró mucho en el tiempo que estuvimos juntos. Ya Ujú. me podía mirar a los ojos. Cuando él necesitaba sacar esto de que ya se había cansado tal vez del ambiente del salón, que no éramos muchos. Yo en esa escuela sí tenía yo de 6 a 7 niños máximo. Ujú, claro. Respetaba mucho el ambiente, la cantidad de niños y todo. Y yo tenía la facilidad de que yo lo veía, lo observaba y veía sus necesidades y, él necesita sacar energía, él necesita despejarse. Entonces le decía, ve al patio y como estábamos al lado del salón y ve a dar unas vueltas, ¿no? O sea, como que ciertas cosillas ahí que pudieran servirle a él para sacar algo de energía, para brincar, Volver a regularse. y a veces había un niñito que era su mejor amigo y decía, yo también quiero. Sí, sí, tú también, ¿no? Porque eran amiguitos y los dos iban y disfrutaban sus vueltas ahí y de regreso se metían y le regulaba. Entonces, cositas así, ¿no? Por decir un ejemplo. Y yo lo volví a encontrar en el colegio. Cuando cerró esta escuela, lo encontré en el colegio donde yo empecé a trabajar, mi último trabajo en escuela. No, o sea, yo lo vi y lo vi otra vez, así como lo recibí la primera vez en la otra escuela. Claro. Me dio mucha tristeza porque dije,
¿qué atención le puedes poner a un niño así? No es que no sea inteligente, porque era súper inteligente, pero él tenía ciertos temas que tienen que ser tratados de manera distinta al resto del grupo. Y se puede perder muy fácil en medio de tantos niños. Y los pasas desapercibidos, ¿no? Y no les pones la... O te son los niños problemas que desechas. Ajá, o simplemente como son... Porque él, por ejemplo, puede ser muy... Él es muy en su mundo y se puede apartar y no te causa problemas, pero tampoco le pones atención, ¿no? Puede suceder. Pues no sé, pero yo vi un deterioro cañón, porque pues ya no me tocaba, porque me avanzaron a un grado 5º año, me parece, sí, 5º año, y él apenas había pasado a 3º, entonces ya no empatamos ni nada en año, pero ese tipo de cositas, como es la educación, de apúrale, tienes que dar tal materia y la tienes que dar a este ritmo, y como que siento que no, yo tampoco, no me gustó para nada y dije, ay no señor, esto no me gusta, no me gusta. Y no es que no me gustara la enseñanza, y no es que no me gustara estar con niños, porque también me gusta estar con niños, pero son muchos temas, en cuestiones desde casa, porque los niños vienen con algo que vienen desde casa, ya traen un entorno, un ambiente que les genera, que les afecta ajá, en su forma de ser, en sus formas de hablar, en sus formas de responder. Entonces también muchos de ellos son niños que están solos mucho tiempo en sus casas, o que se hacen o tienen, después de estar desde las 7:30 en la escuela, terminan el día a las 2 y todavía se quedaban a clases extras porque la escuela era de tiempo completo, entonces se quedaban a las 3, 4, 5, había niños que recogían hasta las 5. No, yo decía, eso es demasiado tiempo, eso es mucho tiempo un niño en una escuela. No, y yo salí y dije, no, esto no me gusta. Yo no quiero esto para mi hijo, y viendo esta posibilidad de que ya sabía yo lo que era la escuela en casa, en mi mente quedó muy grabado, no quiero esto para mi hijo. Yo viví en una escuela pública toda mi vida y tampoco me gustaba. Claro. Y yo me convertí por varias razones y el entorno en una niña muy, ¿cómo se dice? Muy solitaria, aún estando en un entorno de muchos niños, social. Muchas veces estos mismos niños me apachurraron y me hicieron chiquita. Y entonces desde la infancia empecé a arrastrar el sentimiento de sentirme rechazada, claro. Minimizada. Entonces ya sabes, los niños gandallitas y todo esto, pues te vas haciendo solitaria, ¿no? Eso no cambió mi actitud o mi forma ya de empezar a tratar de salir de ahí hasta secundaria, prepa, pero pues siempre queda ahí una marca, ¿no? Entonces sí, mi infancia fue difícil en ese aspecto porque el entorno social nunca fue más favorable por estar ahí. Claro. Sino que fue desfavorable, yo diría. Y la verdad es que digo, pues Dios sabe cómo sucede todo, y al final de cuentas en ese tiempo mi mamá no podía darnos otro tipo de educación por el contexto en que vivíamos, la situación y todo. Entonces pues no nos tocó a nosotros, pero digo, si nosotros podemos hoy darle a nuestro hijo algo que yo no pude tener, algo distinto, y Dios nos ha dado la gracia, la capacidad hoy, al día de hoy, porque sorprendentemente, por gracia de Dios, yo pude llegar y terminar mi carrera, y lo digo así, sorprendentemente, y me dejó atravesar por lo difícil que fue la universidad, y no lo digo solo por el tema académico, sino por el tema de tener que vivir lejos de casa, tener que pagar renta, tener que trabajar al mismo tiempo y tener que pues sobrevivir, ¿no? Con lo que tenía, y terminarla. O sea, yo así como, Señor, ya no quiero. Si tú me quieres quitar de aquí, de esta escuela, llévame a donde tú quieras y te sirvo, ¿no? Así como servir al Señor, ese era mi deseo, ¿no? Pero o sea, también era, yo creo que el hartazgo del día a día
Y el Señor no me hizo caso, ¿no? Y terminé la carrera, o sea, es pura gracia del Señor. Acabé la carrera y atravesé por tener que enseñar. Y lo padre de esto en la escuela, bueno, en los 2 colegios que estuve, fue que me tocó dar, eran bilingües, entonces me tocaba dar materias Materias completas en en inglés. Ajá, entonces está chido porque al día de hoy yo puedo darle a mi hijo, y no significa que soy sabelotodo, ¿no? Pues yo también tengo que estudiar los temas que quiero enseñarle a mi hijo, ¿no? Ujú. Por tecnicismos y variedad de cosas, pero hoy al día de hoy yo puedo darle a mi hijo una clase en todo el tiempo que estamos en la clase en inglés, Ujú. aunque tiene 4 años, y él ya me va entendiendo, él ya me va respondiendo, aunque sea en español, pero sabe qué instrucción le estoy dando, ¿no? Y eso está muy chido porque no sé si no hubiera sido así, como yo me animaría a darle clases en inglés de cualquier cosa, ¿no? Sí, y tocaste 2 temas que justo quería hablar. El tema de material. Creo que uno de los grandes peros que encontramos siempre que hablamos con personas que hacemos el tema de homeschool es el cómo van a aprender material y al menos para los años que tiene nuestro hijo, tenemos un montón de material. ¿Por qué? Porque es principalmente aprender ciertas habilidades más que aprender temas formales, que también le enseñamos, pero es más aprender a dibujar, a escribir, como que ciertas habilidades puntuales motrices. Y actualmente usamos un programa que se llama Easy Peasy, ¿no? Que son Sí. actividades sencillas y ya lo vas complementando con muchas otras cosas, pero hay infinidad de material, sobre todo material de Estados Unidos hacia acá, Uh-huh. porque legalmente las escuelas en Estados Unidos están obligadas a hacer públicos sus materiales Uh-huh. y hay programas enfocados específicamente en educación en casa, porque allá es mucho más común de lo que es en México. Y el tema de la certificación, al menos hasta donde tenemos entendido a día de hoy, puede seguir siendo presentando examen de primaria a partir de los 10 años, de secundaria a partir de los 13 años y de prepa a partir de los 15 o 16 años. Pueden presentar examen único o la serie de exámenes correspondientes a cada materia, y con eso certifican la educación, porque el objetivo no es cumplir los años, sino tener el conocimiento, y eso Uh-huh. en el lado mexicano se entiende muy bien, aunque en la aplicación diaria de la escuela no se entienda del todo. ¿Quieres decir algo de esto? Uh-huh. Y la otra, que creo que es la más común, es el tema de, pero es que no van a saber no van a saber socializar con otros, no van a saber interactuar con otros. Y te lo digo yo, a quien nos esté escuchando. Tengo 31 años, no sé comportar, no sé socializar con otros. Hoy estaba con un amigo y mi hijo se acerca donde está su hija y otra niña jugando y él con evidentes ganas de jugar, pero pues él no sabe acercarse. Y veo a mi amigo y le digo, pues la genética no se niega. Y él me responde, sí, soy del mismo club. Y con él me entiendo muy bien porque somos así. Entonces yo, como decía mi esposa, yo recuerdo mis años de primaria en los recreos, dando vueltas alrededor de todo el edificio, solo. De repente alguien se me juntaba, platicaba conmigo mientras íbamos y se iba. Uh-huh. Y yo me iba dando vueltas así, alrededor de todo el edificio, porque estaba como el edificio al centro Uh-huh. y alrededor así, el patio. Y yo toda la vida fui así. Uh-huh. El tema sociable no se aprende en la escuela. De hecho, es el lugar donde menos social vas a poder aprender a hacer por la carga, el entorno y la forma en cómo están creadas las relaciones en la escuela. Entonces, el tema social no me preocupa porque en principio nuestro hijo es mucho más social que tú y que yo. Lo que él necesita es un entorno seguro. Uh-huh. Y él necesita sentirse seguro. Una vez que ubica, por ejemplo, en la iglesia, en la escuela dominical,
Una vez que ubica a maestros, él se siente un poco más seguro. Cuando hay alguien que no reconoce del todo, se pone más nervioso. Ahorita que están con lo del curso de verano también. Necesita sentirse seguro con quienes están si no estamos nosotros. E incluso a veces estando nosotros no se siente del todo seguro. Pero él convive muy bien una vez que la otra parte lo invita. Muchas veces él solito. O sea, hay niños en específico con las que él solito se suelta. O sea, con mis sobrinos, con otro par de amiguitos que de repente vienen a la casa, él está encantado. Y aquí en la casa, él está suelto. De repente se los encuentra en otro lado y también convive incluso sin con problemas. adultos convive bastante bien, o sea, de poder hablar, platicar, o sea, eso yo no lo hacía. Le encanta jamás. platicar, o sea, él es capaz de platicar su día sin problema. Me acuerdo mucho, alguna ocasión que vino una amiga, que Demir tenía como 2 años, ¿no? Y le dio un tour por toda la casa. Mira, este es mi cuarto de juegos. Con trabajo sí hablaba, pero ahí estaba enseñándole toda la casa, porque Demir es un niño social. Que no cumpla la expectativa de ser alguien extrovertido es otro tema. Pues no tiene que ver ser extrovertido con ser social. Yo soy introvertido, huraño, y me choca convivir con personas en general, y me cuesta muchas veces acercarme a otras personas. Tú eres más social, pero introvertida. Entonces, como que también aprender a entender y ver eso en nuestros hijos es parte de lo que nos motiva a nosotros a hacer escuela en casa, porque difícilmente notaríamos esto si Demir hubiera entrado a maternal o preescolar desde sus 6 meses o desde sus 2 años, 3 años. No nos hubiéramos dado cuenta que él tiene estos problemas y tampoco hubiéramos sabido cómo empezar a afrontar sus miedos, que es una parte que también hemos vivido claramente con él. Pero creo que en el tema de necesitan aprender a ser sociales y para eso funciona la escuela, es una mentira. Sí, yo definitivamente no, tampoco concuerdo. Yo la educación que más disfruté fue la universidad, porque fue en línea. Y cuando tenía que hacer trabajos en equipo a mí me chocaba porque me atrasaban mi ritmo. O sea, yo era feliz acabando mis semestres 2 meses antes, pero de repente no podía acabar porque había 2, 3 trabajos en equipo que no podía hacer. Al final no era porque no tenías la capacidad, simplemente tu forma de aprender era distinta, ¿no? Y creo que eso es en lo que erramos muchas veces, que como maestros nosotros queremos, por facilidad o por tradición, porque creo que tiene mucho que ver con la escuela tradicional, el dar lo mismo para todos y punto. Todos aprenden, todos hacen esto y todo esto, ¿no? Entonces creo que, actualmente se trata más ese tema siempre en tipos de aprendizaje y demás. Que se aplique es otra cosa, mucho menos en la pública. No sé actualmente, pero las veces que yo estuve era una ola de niños, lo hablo en mis prácticas sociales que hice en una escuela primaria pública. No, es otro nivel. Y los niños querían inglés, o sea, les gustaba, pero solo tenían esa hora que yo les daba de inglés, porque era práctica social. Pero creo que ellos no llevaban inglés. Y los niños sí tenían el deseo, pero pues, son dos mundos distintos, pero pues al final creo que vienen siendo la misma cosa en cuanto a trato, no sé. De hecho, yo tuve inglés una vez al día durante toda la semana hasta preparatoria. Como primaria y secundaria. ¿todos los días o una vez a la semana? No, todos los días. Primaria y secundaria tenía de 2 a 3 horas de inglés a la semana. Pues sí tenía, yo no tuve, toda la primaria no tuve inglés. Tú eres un logro. Yo soy un logro. Y la secundaria, pues sí tenía, porque ahí sí teníamos un libro, pero pues el maestro... Es que prepa fui de paga. El maestro no hablaba inglés, nunca lo escuché hablar inglés. En prepa la maestra tampoco hablaba inglés, o sea, sabía y te decía, pero nunca había una conversación. Y a mí me gustaba mucho el inglés de oírlo. Y yo sí quería aprender inglés, pero nunca lo logré, o sea, nunca realmente fui atrapada por
por empezar a hablarlo, Claro. por motivarme a hablarlo. Me gustaba mucho escucharlo. E incluso a veces leía, tenía una Biblia en inglés que mi papá me trajo a Estados Unidos y yo me ponía a leer, no sabía ni pronunciar. Y eso hacía, según yo quería aprender, pero nunca tuve una oportunidad de aprenderlo. Hasta que tuve que aprenderlo porque si no, no pasaba Porque entraste a estudiar eso. porque me metí, se me ocurrió la grande idea de que en la universidad me iban a enseñar inglés y tuve que apechugar y sacar la carrera porque ahí sí era todo inglés, Claro. todo inglés. Sorprendentemente, por eso digo que por gracia de Dios la pude terminar y porque pues muchos de mis compañeros hablaban inglés, o sea, pocos que a lo mejor éramos unos, bueno, por lo menos de mi generación, de mi salón, unas 2 o 3 que no masticábamos el inglés, pero fue difícil la carrera por lo mismo. Pero bueno, a lo que voy es, sí hay un modelo bastante difícil. Y yo creo que por esa razón yo digo, no, o sea, este año decidimos iniciar ya como, o sea, desde que creo que Demir era pequeñito, ¿qué será? Un año y medio, que le empecé a presentar ciertas actividades, Tendría partes del cuerpo. como entre 8 meses o un año empezaste. Le empecé a hacer cositas para pegar con velcro. Le empecé a presentar libros de dibujos por si quería usar un crayón. De hecho, su primera Navidad fue que le compraste su set de libros. Ese estaba más bebé. Está chido. Pero eso fue con la intención del tiempo contigo, o sea, el tiempo de la lectura. Y creo que desde ese momento empezó el hábito de la lectura y estaba chiquito, tenía como... ¿cuántos tenía? Todavía no cumplía ni el medio año. Bueno, desde recién nacido, para dormir yo le leía partes del Evangelio de Juan antes de dormir. No, pero libros fue ya por ahí de normal, como a los 5 o 6 meses. 5 meses, porque en enero, sí, como a los 6 meses, ponle. Poquito antes de mudarnos a la casa de allá arriba. Poquito antes. Entonces, pues, al final de cuentas, creo que nuestra intención siempre ha sido estar presentándole cosas, motivándolo a hacer cosas. Y actualmente decidimos iniciar homeschool. Ya tiempos específicos a la semana. O sea, ya tiempos. En enero comenzamos este año y yo le digo como que no es formal, pero sí es formal, porque al final de cuentas estamos llevando este currículum gratuito, pero no lo sigo al pie de la letra, porque hay cosas que a mí no me gustan y que me parecen repetitivas y aburridas, pero hay cosas que son rescatables. Entonces lo que yo hago es armarme mi planeación y tal cual no la hago como en la escuela tradicional, que es aburrido y a la vez luego ni funciona. Entonces sí tengo algo en mente, cómo lo quiero hacer y tengo mis propios materiales que yo voy adquiriendo, que realmente no son gran cosa. Pueden ser pelotas, pueden ser cositas que tenemos aquí incluso en su cuarto de juegos y que vamos adaptando para las clases, juegos, experimentos, canciones. Entonces como que nos armamos un día. Entonces, videos de aprendizaje como didácticos, pero esos son como de letras o figuras y así. Y no quiero negárselo porque tampoco es que es media hora, ¿no? Son 5 minutos y empieza a practicar el mouse, empieza a aprender los aparatos y demás. No, y a final de cuentas también tiene que estar preparado, no en el hecho de saber usar un celular, pero sí saber que la tecnología tiene una función específica y que se puede aprovechar de buenas maneras. Y lo padre, por ejemplo, es que lo que hacemos nosotros es que le doy 3 veces a la semana, lo hacemos dependiendo la hora. Como vaya nuestro día, no tenemos una hora específica, pero procuro que no pase de cierta hora, entonces puede ser entre 11 a veces si nos picamos como de 11 a 1 o de 12 a 2, o pueden ser entre 2, 3 horas máximo, no pasamos de ese tiempo y ya. Y si un día por alguna razón no lo hicimos o tuvimos que salir, pues lo pasamos al siguiente día y ya estuvo. Entonces son 3 días a la semana que actualmente hacemos.
Y ahorita pues está aprendiendo todo lo que son fonemas, los sonidos pues de las letras. Y no estoy forzando a que aprenda ya a escribir, simplemente pues practicar algunos trazos, hacer cosas con sus deditos, con la sal, escribir ciertas letras. Y bueno, pues nuestro objetivo es el siguiente año comprar ya un currículum ya, digamos que ya más Sí, adecuado a lo que acorde a lo que nosotros queremos. sí, hay algunos currículums que son como para duración de unos 2 años, que te incluyen un montón de material, desde libros, literatura, o sea, son muy, muy completos. Y eso está muy padre, porque eso es algo que también creo que incluso es más extenso, ¿no? A solo lo que ¿cómo se dice? En el currículum, ¿cómo se dice? Sí, de SEP, educación. de educación en México, no te da más, ¿no? No se extiende a otras cosas. Y ya, ¿no? Realmente, pues creo que en eso estamos. Y Demir es un niño que le encanta aprender. O sea, creo que nunca hemos batallado con eso. Es muy curioso, le encantan los buenos libros, le gusta mucho dibujar, le gusta Colorear. mucho los retos, le gusta meterse en la cocina, le llama mucho la atención la música. Ahorita, por locuras de él, quiso agarrar un libro de refuerzo de apoyo a primer año de primaria en matemáticas y empezaron ayer y está repasando y haciendo números y aprendiendo a hacer sumas. Realmente no está ni a su nivel, o sea, Sí, no, está sobrepasadísimo. Está así, pero pues como él tiene el interés, lo que le decía yo a mi esposo, o sea, no me quise negar a decirle no. O sea, sí se lo dije cuando me dijo, oye, quiero este libro. Y dije, no, mi amor, este es para niños más grandes. Me lo dijo la semana pasada. Esta semana lo volvimos a ver y dijo, ¿me compras este libro? Y dije, va, pues. Pero yo le dije, pero nos vamos a llevar porque era el de más pequeñitos, de primer año de primaria, él tiene 4. O sea, los acaba de cumplir. Yo le dije, mira, bueno, vamos a llevarnos que está más para chiquitos. Ah, sí, sí, sí. Le dije, pero es de puros números. Ah, sí, 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 sí. Y lo vio y todo y pues tiene el interés y las ganas. Entonces dije, no lo quiero apagar el interés que él tiene hoy y vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos usar de lo que está aquí? Y por lo menos le estoy explicando conceptos de qué es una suma. Y ya intentamos, por ejemplo, hace rato intentamos hacer algunas sumas, como explicarle, ¿no? Presentarle la suma. Y la hicimos y a su manera escribe los números, porque también en eso está aprendiendo a hacerlos. Sí, y está los entretenido. sabe, pero no los puede completamente escribir. Al menos los ejercicios que he visto de ese libro están entretenidos porque el que hacían de las sumas, el objetivo era obtener el resultado y comparar el resultado con lo que te venía arriba y pintar de ese color el autobús, ¿no? Entonces, a él le motiva a obtener la recompensa de va de este color y ya va cachando eso. Ajá, y pues realmente son retos que él solito quiere desbloquear, ¿no? Y dice, sí, ya lo hice. Entonces creo que y creo que en eso sí también yo trato de ser más abierta en el hecho de él quiere experimentar y hacer esto, ¿no? Pues vamos. Como el hecho de que yo recuerdo cuando yo era niña, yo tenía muchos intereses, pero todos mis intereses nunca logré ninguno, porque lo más cercano a una actividad era jugar fútbol. Y cuando yo quise ir a un club de fútbol, no pude, porque pues no es normal. Claro. No está dentro de nuestras posibilidades. Y aunque yo dije a mi mamá, quiero entrar a un... No, o sea, no se podía. Y a lo mucho me compraron una vez un balón de básquetbol porque ahora tenía interés en básquetbol. Pero siempre andaba yo buscando qué hacer. Pero creo que lo padre de esto es dejar que nuestros hijos experimenten y descubran habilidades que tienen y sobre eso descubrir, ¿no? Sus talentos y poder hacer y desempeñar algo lo mejor que puedan, ¿no? Sí, y hay muchas cosas que al no estar pensando todo el tiempo en que la educación es para cierto momento del día, sino que tratamos de en todo haya una intención de aprender. Hace poco le enseñé sílabas
simplemente diciendo, ¿cuántos sonidos tiene esta palabra? Carro, 2, y ya él empezaba, le preguntaba y él las contaba. Elefante, y ahí va aprendiendo. Y para él es un juego, él no está pensando en estoy aprendiendo, él está pensando esto me gusta, me está motivando. Y también pues la intención es enseñarle dentro de nuestras posibilidades todo lo posible. Compraste hace poco la raqueta de badminton y nos salimos a jugar y él quiere jugar de cierta manera. Mi trabajo ahí es, mira, la raqueta se agarra así, tienes que hacerlo de esta manera, porque si tú empiezas a jugar de la forma en que tú quieres o crees que debe de ser, deja de ser divertido para los demás y solo es divertido para ti. Entonces ya ahí como que tiene más intención de entrar al juego, pero nuestra intención no es solo enseñarle a jugar un deporte, es enseñarle a respetar turnos, a seguir órdenes, a tener instrucciones, que es un tema con el que sí batallamos directamente con él. Pero en general hacemos escuela en casa porque amamos a nuestro hijo al grado tal que queremos que su introducción a ciertas cosas sea controlada y sea algo que a él le ayude a mantenerse motivado para seguir en eso. Con los libros ha sido así, ahorita con las matemáticas está siendo así, que está loco ese niño de querer agarrar un libro de matemáticas. Tiene un real interés por la música. Ajá, él quiere música. Aprender piano y ya lo dijo, quiero piano. No lo hemos metido, pero esperamos lograrlo. Esperamos antes de que acabe el año meterlo. Y que una de las cosas que tanto mi esposo como yo hemos platicado es que si nosotros, o sea, si tenemos esta posibilidad de dar escuela en casa, preferimos eso y lo que se invierte en una escuela pública, privada, la que tú quieras, usarlo para esas cosas extras. Para que él desarrolle sus gustitos. Que no le podríamos dar estando en la escuela, porque pues ya por sí eso es un gasto, más más gastos. Más horarios, más tengas, obviamente si tienes posibilidad lo haces, pero nosotros no. Entonces decimos, pues esto nos va a dar oportunidad en algún momento poder dejarle él a poder hacer ese tipo de actividades, ¿no? Y desarrollarse en esas áreas. Y lo que me gusta es que, por ejemplo, la escuela en casa no suele ser... O sea, creo que tanto tú como yo tenemos muy claro que en todo ahí podemos enseñarle. Entonces, el día a día ya es aprendizaje. Y eso se vuelve en algo bastante interesante cuando ya lo ves así, porque es de lavarse la boca, cortar, ayudar a limpiar, cortar algunas verduras, hornear, enseñarle medidas de las tazas, las cucharas, las medidas, pues, de... Y lo motivamos a entrar a estas actividades del día a día, ¿no? A arreglar cosas. A meterse a lavar ropa, a lavar sus tenis, o sea, y creo que es muy importante el poder darle la libertad de experimentar esas cosas. Porque dejan de ser los quehaceres de nuestro día y se vuelven oportunidades de enseñanza también. Sí, y probablemente no las va a hacer perfectas, pero está aprendiendo y eso es parte de... Y lo que yo te decía, al final es sentirse capaz de hacer las cosas y sentirse, por ejemplo, ahorita ya para él es yo quiero hacerlo, ¿no? O sea, ya es, vamos a hacer esto, yo también quiero. O sea, hace rato estabas haciendo roles y él quería estar ahí ayudándote a untar mantequilla, a enrollar el rol, a estirar la masa. Entonces, todas esas cosas es alguien que está interactuando y está siendo parte de, y eso está muy chido. O sea, ¿cuántas veces en nuestra infancia nos daban libertad? O en general, no, yo no hablo solo de nosotros, creo que mi mamá sí fue me soltó mucho la rienda ahí para hacer y aprender cosas, pero pues hablando por muchos otros que no se les permite meter manos porque o eres lento o lo haces mal, ¿no? Claro, entonces, y en vez de limitar el mundo de ellos, porque está el mundo de adultos que va a otro ritmo, tratamos de acercar el mundo de adultos a su nivel, donde él está viendo cómo la masa empieza a inflar y se empieza a extender el film que trae arriba en lo que está leudando, y ahí podría yo ponerme a explicarle 20,000 cosas de cómo funciona la masa,
pues simplemente él está viendo que algo está cambiando. Y ya al momento que está su rol servido en su plato, él lo siente y lo siente suave, y ya ahí podemos explicar otras cositas. Ujú. Pero irlo metiendo en estas actividades del diario, Y la verdad es que es ¿cómo se puede decir? Una bendición poder tener el tiempo, tal vez no el dinero, pero sí el tiempo de dedicarle a nuestro hijo, ¿no? Yo creo que la decisión más importante para nosotros fue, en cuanto nazca nuestro hijo, yo dejo el trabajo y ahora sí a mi esposo le toca pechugar porque sabíamos que nuestro salario iba a reducirse. a la mitad casi. Y por gracia de Dios encontró un mejor trabajo y ahora podemos tener esa posibilidad de, aunque no tenemos un mejor ingreso para muchas cosas, pero sí para vivir ese mes, ¿no? El tiempo necesario y tener la facilidad de estar con mi hijo todo el día y dedicarle el tiempo a todas las actividades al día como mamá, o sea, tiene siempre actividades que hacer, más estar con mi hijo y tener un día a día calmado, sin prisas, sin córrele, sin esto, que aquello, que entonces todo se vuelve muy caótico. Y quiero aclarar algo. Cuando mi esposa habla de un mejor sueldo, seguimos hablando de un sueldo muy cerca del salario mínimo en México actual, en la zona centro. Simplemente nosotros decidimos qué preferimos gastar, dinero o tiempo. Y nosotros escogimos gastar tiempo en lugar de gastar dinero, porque mi esposa podría estar trabajando en cualquier otra cosa donde eso le implique gastos de transporte, gastos de colegiatura, o sea, nuestros gastos se incrementarían por el simple hecho de que él estuviera en una escuela formal y mi esposa tuviera un segundo trabajo, más bien dicho, que él tuviera que haber entrado a una escuela formal para que tú pudieras tener un segundo trabajo, nuestro ingreso sería muy similar a lo que percibimos hoy en día, porque gran parte del ingreso conjunto sería cubrir las necesidades de una escuela. Entonces, simplemente escogimos, no queremos gastar más dinero, mejor gastamos tiempo en el hecho de, y gastar suena mal, pero es pasar el tiempo con él. O sea, en vez y de creo dejarlo que ni siquiera fuera, fue eso, o sea, nunca pensamos no fue en eso, pero actualmente también tenemos, o sea, hemos podido evaluar esa decisión de tú poder entrar a un trabajo, pues a final de cuentas no nos conviene en ningún sentido, tampoco. Sí, pero de principio no lo establecimos de ese nunca modo. fue en ese Hasta sentido, recién nada. que me hablaban sobre una oferta de trabajo, lo platiqué con mi esposo simplemente por platicarlo, porque creo que nuestra convicción es muy clara en cuanto a este tema. Simplemente fue, ¿cómo ves? O sea, está así, tal y tal y tal. Y no, pues no. Pues sí, no, lo o sea, comentaba porque, más para que no se entendiera que hacer escuela en casa es para gente que tiene mucho dinero claro, y que tiene un trabajo propio y que tienen los tiempos. No, es un reto y siempre va a ser un reto. Y es una decisión al final de cuentas. Es un llamado. O sea, una decisión porque tienes que saber que vas, si lo vas a hacer, vas, pero va a haber consecuencias, o sea, consecuencias en nuestro caso, hablando en economía, ¿no? Sí. Que preferimos sacrificar economía, tal vez trabajando yo, tal vez sí tendríamos un extra, pero como tú dices, también habría gastos. Un gasto adicional. Entonces, y sobre todo exposición de mi hijo. Y creo que esa es una de las cosas que más a mí me mueven a no volver a trabajar y a tener a mi hijo en una escuela donde yo sé el ambiente y sé los riesgos que puede haber, y prefiero yo estar aquí con él para poder enseñarle, explicarle, caminar con él, tener nuestros tiempos de lectura, tener esto juntos y caminar distinto, ¿no? Y cuando le toca vivir experiencias difíciles fuera del entorno que es en casa, pues hay una oportunidad de explicarle por qué sucede esto. Y nosotros somos su lugar seguro, porque lo hemos sido en otras circunstancias. Entonces creo que oportunidades no es como tenerlo solo en la burbuja, pero sí somos quienes están ahí enseñándole, ¿no? Creo que esa es la prioridad, ¿no? Ajá.
y que él pueda entender muchas cosas hoy y que crezca con nosotros todos estos años. Por lo menos, bueno, yo considero, a mí me encantaría seguir hasta universidad, no, es cierto, no, ya hasta donde se pueda, ¿no? Que sería... Mi objetivo mínimo es secundaria, por el hecho de que hay cosas de prepa que puede cursar ya en una prepa en línea hoy. Claro. Pues no necesariamente está forzado a tener que ir a un lugar. Entonces, por eso para mí secundaria es viable en ese punto todavía. Sí, y creo que sobre todo sus primeros años son esenciales para estar cerca de él. Él de nosotros, nosotros de él. Y recordemos algo, el formato escolar de llevar a los niños a una institución, a estar 5, 6, 7, 8 horas de lunes a viernes, es lo novedoso. Enseñar al hijo en casa y educarlo desde casa y enseñar lo esencial desde casa es lo que ha sido desde el principio del tiempo. Entonces, suena muy revolucionario hacer escuela en casa, pero es lo que ha sido desde siempre. Lo que debería ser raro es que le entregues a tu hijo a otras personas porque tú te llenaste de ocupaciones que Dios no nos ha encargado a final de cuentas. No necesariamente te ha llamado, que sí podemos hacerlas, pero que no necesariamente son las que debemos estar invirtiendo nuestro tiempo. Y tampoco lo decimos para condenar a papás que han tomado la decisión de hacer escuela en casa. Simplemente es nuestra convicción, es nuestro entendimiento en esto. Y si de alguna manera podemos ser una piedrita en el zapato a otros papás de decir, pues sí es cierto, en el hecho de estoy conociendo mejor a mi hijo, estoy pasando tiempo con él, soy un filtro de lo que él está aprendiendo, el modo en que lo está aprendiendo, soy un filtro de lo que la sociedad le está inculcando, soy un filtro de la cosmovisión que se le está moldeando, o no lo soy, porque tu objetivo, estoy muy de acuerdo y creo que nos complementamos mucho, porque mi objetivo es que Demir aprenda a pensar y a usar su cabeza en verdad, a tener un pensamiento crítico, a formar una cosmovisión en torno a realidades objetivas que no cambian. Y eso en una escuela no lo va a tener. ¿Por qué? Porque vengo de ahí. Y el modo de enseñanza no es para pensar, no es para enseñar, es para que tu cabeza funcione de tal modo que seas bueno para seguir instrucciones. Y yo nunca congenié en la escuela porque no soy bueno para seguir instrucciones. Muchos maestros me aplaudían y le decían a mi mamá, ay, quisiéramos muchos niños como Juan Carlos, porque no hacen nada. Y el problema era eso, que yo no hacía nada. Sí, no me portaba mal, no era de relajiento, pero veías mis cuadernos en ceros. O sea, con lo mínimo necesario para pasar. Yo me esforcé en hacer eso en la escuela, hacer lo mínimo necesario para pasar. Y no es que no pudieras, es que no querías. No me interesaba. Y no necesitabas, porque aparte eras inteligente para aprender sin necesidad de escribir, a diferencia de mí. Yo tenía que ser matada para sacar buenas calificaciones. Pero yo lo que terminé convirtiéndome es un cínico, porque nunca me motivó eso. Entonces lo que yo quería era algo diferente. Y no me gustaba obedecer. Y yo mi familia viene de becados, de cuadros de honor. Y yo fui el niño al que le encontraron cigarros en la mochila en sexto de primaria. Entonces, siempre fui ese rebelde. Toda la vida. Nunca me gustó. Y yo quiero aprender a canalizar esa energía que puede tener nuestro hijo, esa rebeldía, para cosas mejores, cosas en las que a mí me hubiera gustado. Porque mi rebeldía no era rebeldía porque sí me chocaba la escuela, pero me chocaba porque no estaba llenando los estímulos que yo necesitaba para enfrentar esas cosas. Lo único que hacía era matemáticas, que matemáticas me traía bien a raya porque soy malísimo en matemáticas. Pero, por ejemplo, tu interés en la música.
Eso hubiera sido un buen... La música, libros en general. O sea, a mí no me ponían a leer libros más que para hacer resúmenes de tu libro de historia. Qué flojera hacer un resumen donde el resumen es subrayar y escribir lo que subrayaste. Qué flojera. O exámenes de opción múltiple también me chocaban, pero pues, o sea, simplemente para mí es eso. Y poder orientar a Demir en eso para poder motivarle a que esa energía que él tiene, que no le permite concentrarse en ciertos temas, sea enfocada en los temas en que realmente le interesan. Al final creo que es necesario que cada uno evalúe y, bueno, si tú eres cristiano y estás escuchándonos, poderte decir eso, ¿no? O sea, preguntarte y consultarlos si este es parte del llamado que Dios tiene para ti, porque al final dar escuela en casa no es solo, ay, pues se me ocurrió la idea, porque puede ser que lo hagas y todo funcione mal, porque pues tal vez no tienes el llamado, no tienes... pues esto que bueno, no es que seamos capaces, ¿no? Pero el llamado que Dios te hace para saber que esto es lo que Dios quiere que hagas, en lo que inviertas tu tiempo. Y tal vez no seas cristiano, pero también puedes tener esa posibilidad de estar desempeñando esto en casa con tus hijos. Y también, o sea, lo que decía mi esposo, o sea, el hecho de tu interés por cuidar lo que tu hijo aprende, no solamente académico, sino todo lo demás, cosmovisiones que pueda estar recibiendo del mundo y demás, y cómo cuidar de nuestros hijos, ¿no? En medio de esto. Y creo que suena muy, muy cañón cuando decimos eso, vamos y entregamos nuestros hijos a quién sabe quién. Entonces, si tu llamado no es dar escuela en casa, cuida mucho a dónde estás llevando a tus hijos y pon mucha atención, porque al final de cuentas ellos están aprendiendo algo y lo van a traer a casa y tú necesitas estar presente y sobre todo no perder una comunicación con tus hijos. Estar muy al pendiente de ellos, aunque vayan a otra escuela, ¿no? Pero estar... pues cuidando mucho. Sí, ¿no? Aplica para todos, cursos de verano, clases particulares de ciertas cosas en específico, pero pues a final de cuentas es mucho más fácil que incluso puedas interactuar con ese tipo de maestros como papá y que los conozcas un poco más a lo que pasa con una escuela normalmente. Pero bueno, simplemente para terminar, yo quiero dar gracias, no voy a mencionar nombres, pero dar gracias a aquellos amigos que nos han motivado en esto, en seguir adelante con hacer escuela en casa. Tenemos un par de amigos no cristianos y tenemos un par de amigas cristianas que nos motivan mucho en esto. Ver su ejemplo, ver sus modos, tener pláticas con ellos, es un gran alivio y un gran descanso a nuestro corazón. De repente ya unos ya tienen a su hija, la mayor tiene 15 años, ¿no? Y perfectamente es de las personas más sociables que conozco. Autodidactas, sí. Ya desarrollando sus habilidades porque ya descubrió qué le gusta y lo hace súper bien, mejor que un adulto. Entonces, nuestro mayor deseo es eso, y gracias a ellos por inspirarnos y animarnos, muchas veces en palabras y muchas veces simplemente viendo lo que hacen. Pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Sí, esto sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye.